confundidos, agobiados, doloridos, deprimidos, y otros que con su corazón vacío no encuentran la respuesta para sus vidas. Eso es lo que Jesús vino a hacer a la tierra, a darnos ese mandato: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El modo, la forma, Dios le da a cada uno conforme a la gracia. Hay diversidad de dones, de operaciones, hay diversidad de ministerios, pero el que hace todas las cosas es el mismo, es el Señor. ¿Cómo lo hacemos? No es lo que importa, lo importante es hacerlo. Y yo creo que todo esto apunta a eso. Vamos a levantar una mano al cielo. Padre, salva Argentina. Padre, salva nuestro país. Padre, salva América. Padre, salva la tierra. Permítenos, Señor, tener el privilegio de ser usados por ti para ese plan, para ese proyecto. Este evangelio será predicado a todas las naciones y luego vendrá el fin. Permítenos, Dios, ser parte de sembrar esa semilla de que es tu palabra. Pon carga en nuestros corazones, Señor. Hay tanto dolor a nuestro alrededor, que no nos alcanza el tiempo, Señor, para poder llegar a todos. Pero multiplica a tus obreros, porque la mies es mucha y pocos son los obreros. Padre, envía obreros a tus mies. Toca los corazones, Señor. Consagra las vidas, Dios, para que podamos llegar a los enfermos, a los doloridos, a los abatidos, a los que ya no tienen expectativas para seguir viviendo, para que tú puedas llegar a ellos. Padre mío, llena nuestros corazones de tu pasión. Llena nuestros corazones de tu pasión, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor. Te doy gracias por este tiempo tan precioso, en el precioso y dulce nombre de Jesús. Señor, tú eres el Señor de esta casa, tú eres el Señor de esta reunión. Bendícenos, Señor, como tú siempre sueles hacerlo. Padre mío, honramos tu nombre. En el santo y poderoso nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén, amén y amén. Fuerte el aplauso al Señor. Tomemos nuestros asientos. Por supuesto que la gran responsabilidad, de alguna manera, me es a mí, sabiendo que yo puedo predicarle a 100.000 personas que no conocen a Jesús, pero a veces hablarle a los pastores, futuros ministros, a la iglesia. Bueno, ustedes saben cuál es mi ministerio, cuál es mi llamado. Y cuando yo puedo ver y entender que hay almas que necesitan a Jesús, mi corazón arde. Yo decía no hace muchos días en una conferencia, el día que no vea un alma llorando en el altar, un enfermo sanado, un oprimido liberado, no sé si podré resistirlo. Porque para eso, entiendo, me ha llamado Dios con ese propósito de predicarle al caído, al vencido, al derrotado, al afligido. Yo creo que es el propósito de toda la iglesia. Llegar a la gente que sufre, a la gente que tiene necesidad. Y por supuesto, necesitamos herramientas para hacerlo. Y las herramientas están en la Biblia. Las herramientas
están en la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos adquirir esa gracia y ese poder para ayudar al vencido, al caído, al afligido, al dolorido? Mira lo que dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 61, dice: el Espíritu del Señor está sobre nosotros, por cuanto nos ha enviado Dios a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Realmente estamos viviendo tiempos muy, pero muy especiales, tiempos donde la necesidad se multiplica, se agiganta. Por supuesto que Dios ha dejado una iglesia establecida en la tierra, para que la iglesia que está establecida en la tierra sea luz y sal, para que pueda llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Todos los hombres y mujeres tienen derecho de oír el Evangelio de Jesucristo, la oportunidad de Dios para todo aquel hombre y aquella mujer que está sobre este planeta. ¿Quiénes son los responsables de hacerlo? Nosotros. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Somos nosotros los únicos autorizados para poder hacer esa tarea. Los ángeles, supongo, querrían hacerlo, pero no les es dado. Somos nosotros los que tenemos esa gran responsabilidad de hacerlo. Yo recuerdo que hace muy poco tiempo, 30 de diciembre del año 2011, estaba meditando en mi casa, orando y meditando sobre las cruzadas que habíamos hecho en todos los lugares. Cuando terminé de meditar y de agradecerle a Dios todo lo que habíamos hecho en el año 2011, 30 de diciembre, cerré mis ojos y le dije: Señor, apenas echamos un vaso de agua en el medio del océano. Así me sentí. En ese momento me di cuenta y me sentí de alguna manera como inútil ante tanta necesidad. Porque claro, muchas veces no sabemos la necesidad, pero más nosotros que recorremos las ciudades, los pueblos, las aldeas y alguna nación, nos damos cuenta de la gran necesidad y desesperación que tiene la gente para encontrar el rumbo para su vida. De más está decir, los suicidios se multiplican. Nuestro país mismo es uno de los países que más consume pastillas tranquilizantes, problemas psicológicos. Pero no es solamente aquí, es el mundo entero que está pasando por estos momentos de crisis. Un pasado triste vive la humanidad, un presente amargo vive la humanidad y un futuro sombrío. Eso determina la intranquilidad, la ansiedad y cuántas preocupaciones ocurren hoy en el seno de la familia, que es la columna de la sociedad. La familia es la columna de la sociedad y la columna de la iglesia. Porque Dios un día dijo al hombre: creced y multiplicaos, llenad la tierra, y les dio esa potestad y esa autoridad de sojuzgar y señorear en este planeta. Cuando estaba orando, le dije: Señor, no sé qué más hacer. Entonces vino a mi corazón
que podía hacer más y que debería usar los medios para esto. Y comenzamos a hacerlo. Comenzamos a equiparnos. Y donde vamos ahora tratamos, el Canal Luz lo tenemos casi siempre. Es una bendición de Dios. Donde vamos le decimos, estamos en tal lugar, y ahí está Canal Luz, que nos transmite, bueno, por muchas ciudades de Argentina y aún de países limítrofes. Tratamos de conseguir los canales locales para llegar a toda la gente. Multiplicar la palabra. Con el mismo esfuerzo, producir mayores resultados. Eso es lo que Dios puso en mi corazón. Claro, no es fácil porque para eso es necesario medios, pero Dios es el dueño de los medios y de todas las cosas. Quiere decir que Él no va a fallar en hacer lo que Él mismo me propuso. Y yo quisiera, tenemos por allí el encargado de la pantalla, si tengo las... Ahí están. A ver, ni yo las veo bien. Bueno, estas son campañas que hicimos en Jujuy y en Salta. La ciudad de Jujuy, que se llama Monterrico, es una ciudad de 6.000 habitantes. Pero la campaña había 3 veces más de lo que había la gente de la ciudad, o 4 veces más. ¿De dónde salía la gente? No sabemos. Pero la gente estaba desesperada, necesitada del auxilio y el favor de Dios. Y también, esta campaña también hay fotos de ambas campañas, y son las dos iguales porque había una multitud. Salta, allí en Orán, exactamente lo mismo. La gente venía corriendo desde temprano a ocupar las sillas porque quería y necesitaba el auxilio del cielo. ¿Por qué les muestro esto? Para decirle a muchos que aún están dudando qué hacer con su vida. Si usted tiene decidido qué hacer, no todos son predicadores, no todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son misioneros. Por supuesto. Pero si tenés una carga en tu corazón, quiero que sepas que hay un mundo que está gimiendo. Hay un mundo que está gimiendo. Y hay un Dios que dice, ¿a quién enviaré? Mira, yo tuve una visión al principio de mi ministerio, cuando estaba orando y me convertí un día y prácticamente recibí a los 3-4 días el bautismo del Espíritu Santo, y comencé a sentir en mi corazón a partir de ese momento una carga por la gente que como yo sufría por no conocer a Jesús. Eso yo sé que es la obra del Espíritu Santo, ningún otro la puede hacer. Yo no tenía carga porque alguien me habló, porque recién me había convertido. Pero miraba a la gente en la calle y yo lloraba sabiendo de que ellos estaban angustiados, tristes, como yo estaba antes de conocer a Jesús. Y Dios me mandó a orar, ¿no? Y yo cuando leo el Salmo 6, verso 6, donde dice, he regado mi lecho con mis lágrimas, he inundado mi cama con mi gemir y mi llanto. Y realmente así fue en mi principio. Dios me mandó a orar y a orar y a orar. No sabía ni para qué ni por qué, pero ahí estaba, intercediendo sin saber cómo era, pero yo miraba a la gente y Dios me mostraba el sufrimiento y el dolor. Cuando estaba en ese momento de oración, Dios me mostró una visión. Una visión que no era para mí, una visión que era para que yo la comparta. Mayormente siempre mantuve callado todas estas cosas, hasta que Dios me dijo, es el tiempo que tienes que contarlo. Cuando estaba orando, pero yo tenía 1 mes, 2 meses, 5 meses de creyente, 6, 7, no sé. Era el principio de que me había convertido. Dios me muestra un globo terráqueo. Y de pronto ese globo terráqueo era gelatinoso y latía como un corazón, al compás, así como el latido del corazón. Y yo sentía que desde que ese globo terráqueo salían gritos, alaridos desgarradores. Eran todos diferentes. Gritos de alguien que gritaba de dolor. Gritos de alguien que estaba siendo violado.
gritos de alguien que estaba siendo castigado, diferentes alaridos y gritos por distintas causas y circunstancias. Y yo quedé sorprendido mirando la visión, y de pronto oigo una voz que me dijo 3 veces: el mundo gime, el mundo gime, el mundo gime, ¿a quién enviaré? Y yo recuerdo que estaba tan conmovido que le dije: envíame a mí, Señor, yo iré. Yo no sabía lo que estaba haciendo, yo no sabía qué iba a venir después de todo eso, porque nunca soñé nada, ni ser nada, ni hacer nada. Dios me mostró y yo le dije: Señor, envíame a mí. Y Dios lo hizo sin ningún esfuerzo de mi parte, sin que yo mueva absolutamente nada. De pronto yo me encontré envuelto en un ministerio, llevando la palabra, y el ministerio crecía y yo era el primer sorprendido por lo que Dios hacía. Pero puedo asegurarte de que sí que hay, de alguna manera, cosas que nosotros debemos hacer. Y te voy a decir, un día vino un misionero de los Estados Unidos, joven, con su esposa. Yo no sé si él vino porque quería ver qué pasaba en Argentina, pero pidió ser misionero en Argentina. Vino a Argentina y lo primero que hizo fue a la cruzada para ver qué pasaba, porque se ve que había llegado algo a sus oídos. Y mientras caminaba por la campaña, no sé cuál campaña era tampoco, él estaba mirando todas las cosas que ocurrían y de pronto ve que alguien joven se acerca a su lado y le dice: ¿ustedes quieren saber el secreto de esto? ¿El por qué todo esto? Claro, le dijeron. Entonces los llevaron hacia donde estaba la plataforma. Esa plataforma, los que estuvieron en la campaña de Córdoba se acordarán, gigante, pintada de amarillo, alta, Los llevó hacia la plataforma, pero detrás de la plataforma. En ese momento me decían que María, mi esposa, salía de debajo de la plataforma, porque en esa plataforma estaban los intercesores. Había muchos hombres y mujeres de rodilla intercediendo, gimiendo, clamando en ese lugar. Y esa persona le dijo: he aquí el secreto, y desapareció. Ellos se quedaron impresionados. Si usted tuvo alguna de las campañas, se acordará, debajo de la plataforma, allí había cientos de personas gimiendo, clamando. Y yo recuerdo que muchas veces, cuando me daba cuenta que había alguna opresión, yo les golpeaba el piso de la plataforma y me levantaban a mí con los gritos. A veces les tenía que decirles que bajen porque no me dejaban ni hablar. O sea, clamaban con todo su corazón. Quiere decir que sí que hay una forma. Si nosotros queremos realmente un avivamiento, yo a veces digo, para que haya río lluvia de gracia y para que haya lluvia de bendiciones, tiene que haber un río de lágrimas. Alguien tiene que pagar el precio. Por eso qué importante es anhelar, pero también qué importante es que nosotros tomemos esta responsabilidad. Así Dios nos va a mostrar todas las cosas en la intercesión, en la oración. Nos va a mostrar todas las cosas que van a venir para que no nos sorprendan. Mira, yo recuerdo cuando fui a Finlandia, creo que fue la segunda vez que fui a Finlandia, por allí año 86, año 87, había una hermana de Finlandia que había tenido una visión que yo tenía que ir a Rusia, y Rusia estaba bajo el comunismo. No era ir a Rusia a pasear. Yo no tenía, visa, absolutamente nada para entrar en Rusia. Pero ¿sabes una cosa? En esos días de intercesión y de oración, Dios me mostró que yo y María entramos en Rusia en el tiempo difícil, donde no se permitía, pero que Él nos iba a hacer entrar, debido
a que yo había recibido en la oración esa palabra, acepté, porque se cumplía lo que Dios ya me había mostrado. Entonces fuimos a Rusia. Recuerdo que cuando llegamos nos pusieron en un hotel y nos dijeron: si a ustedes le preguntan algo, ustedes a nosotros no nos conocen. Era para que yo diga: llévenme de vuelta a Finlandia. Pero como Dios me lo había mostrado ya, yo sabía que Dios estaba en ese negocio. Ahora, ¿qué iba a hacer yo ahí? Me llevaron 3 horas en tren para Siberia, para el lado de Siberia. Bajamos en una estación. Fuimos a un edificio viejo, como de 3 pisos, y eso era una iglesia. Y ahí entramos, nos recibieron los pastores. La iglesia no había nada ni nadie. Y ahí estuvimos un rato y de pronto, yo no entendía el idioma, pero entendía que eso era por revelación y ahí nadie había hecho publicidad, ahí nadie sabía nada. Los pastores se enteraron horas antes de que yo llegaba. Pero aquí, ¿qué pasó? Empezó a llegar gente de todos los lugares de Rusia. Y venía gente, y venía gente, y venía gente. Bueno, llenaron la iglesia, prediqué. Una vez, yo predicaba en castellano, el misionero finlandés que estaba en Uruguay predicaba en finlandés. Y el pastor, que era finlandés, porque Rusia tomó parte del territorio de Finlandia y había finlandeses dentro de Rusia, él traducía al ruso y los rusos entendían y escuchaban lo que yo decía. Y la historia, predicaba en 3 idiomas, predicaba. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, no prediqué una vez. Porque claro, cuando yo terminaba, dije: bueno, ya terminé. Al rato venía la mujer del pastor y me decía: vamos, que llegó gente, vamos, otra vez. Estaba lleno, los 3 pisos llenos de gente. Bueno, prediqué las 2 veces, hasta 5 veces prediqué. 5 mensajes tuve que dar. Yo no venía preparado para nada de eso. Es que nadie lo sabía. Y la gente seguía llegando. ¿Y qué era lo que pasaba? Dios bautizaba con Espíritu Santo, llenaba muelas de oro, sanaba a los enfermos. Eran unas cosas que Dios hizo. Yo no hice nada. Veía lo que pasaba. Así fue. Jesús hacía todo. Terminó, ya era de noche y yo me fui. Un día estuve, dos noches. Y después me fui, me llevaron a Finlandia. Pero pasaron los años y no hace mucho yo llegué a Finlandia otra vez y encontré al pastor. Y ahí el pastor me contó que él no sabía nada, que a él simplemente le dijeron que venía alguien que Dios mandaba para predicar. Él dijo: aquí estoy para recibirlo. Nadie había hecho promoción y la gente vino porque Dios los había traído. Bueno, pero mi gran sorpresa fue que en otro viaje vinieron pastores de Siberia y de San Petersburgo, que era Leningrado. ¿A qué vinieron? A invitarme para que haga cruzadas en Siberia y en San Petersburgo. ¿Por qué? Porque ellos eran fruto de esa campaña, de ese día que había ido. Y dice: las iglesias más grandes de Siberia y de San Petersburgo son los jóvenes que se convirtieron en ese día que yo fui a Rusia. Ese es el Dios que hace lo sobrenatural cuando nosotros podemos ponernos en sus manos. Si nosotros nos podemos poner en sus manos, Dios puede hacer maravillas. Por eso qué importante que Dios comience a poner en nuestros corazones pasión por las almas perdidas, pasión por los que sufren, pasión por los que no conocen a Jesús. Si nosotros podemos llorar por ellos. Mira, yo escribí hoy algo y dice, ¿dónde están hoy las noches y los días de oración agonizante por las almas de los hombres? Las horas de intercesión para poder ver y oír los sollozos, los gemidos de los perdidos cuando prediquemos el Evangelio. No perdamos la frescura y la pasión por ellos.
Los cielos aún están abiertos sobre Argentina. En Argentina los cielos siguen abiertos. Dios me ha permitido viajar por muchos lugares del mundo. Cuando usted se pone a proclamar a Jesucristo, la gente comienza a venir. La gente comienza a venir por multitudes. Los cielos siguen abiertos. Las almas sedientas esperan la manifestación de los hijos de Dios. Debemos recuperar los espacios vacíos. Los parques, las plazas, los cines, los teatros, los estadios. Debemos recuperarlos. Abrir iglesias, llenar la Argentina de iglesias. En cada rincón tiene que haber una iglesia. Pero para ello necesitamos ¿qué? Los hombres y las mujeres dispuestas. Porque Dios no va a cerrar los cielos hasta que Argentina sea finalmente sacudida y conmovida por el poder de Jesucristo. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Volvamos a los parques y a las plazas. Volvamos a las cárceles. Volvamos a los hospitales. Volvamos a recuperar los espacios vacíos. Hemos crecido, hoy estamos mucho mejor que antes. Puedo asegurarte que los cielos siguen abiertos. Puedo asegurarte que Dios no ha cerrado los cielos porque Él quiere ver a Argentina transformada por el poder del Evangelio. No importa lo que vemos y oímos, lo que importa es lo que creemos. Lo que creemos, la mies es mucha, mas pocos son los obreros. He aquí, Señor, levanta obreros para tus mies, llenos del poder de la gracia y de la unción del Espíritu Santo. Sin lágrimas no hay poder. Fuerte el aplauso a Jesús. Sin lágrimas y pasión no hay poder. Y nosotros debemos cada día buscar agradar a Dios más y más y más. Necesitamos agradar a Dios para que Dios pueda bendecirnos. Necesitamos santificarnos. Necesitamos vivir el Evangelio. Es muy fácil. Hoy se escucha por muchos lugares en el mundo un mensaje: vos podés, vos valés, vos podés, vos valés, vos podés, vos valés. Yo no puedo, yo no valgo, yo no puedo, nadie puede. Pero sí dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aquí el secreto: en Cristo podemos. Para Cristo valemos. Él nos tiene esculpido en la palma de su mano. Somos la niña de los ojos de Dios. Malaquías 3:17, ¿sabes qué dice? Y serán para mí especial tesoro. Claro que valemos. Pero valemos con Cristo. Sin Cristo no valemos nada. Por eso la importancia de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Mira lo que dice en el Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió la voz de mi súplica. Santificar nuestras vidas, consagrar nuestras vidas, para que nosotros podamos hacer cosas grandes de la mano de Dios, para que Dios pueda transformar todo a nuestro alrededor. Nada es con esfuerzos, nada es con esfuerzo, es en el poder del Espíritu. No son ni métodos ni sistemas, es el poder del Espíritu Santo. Caminar en el poder del Espíritu de Dios. Amén. Ahí está nuestra fuerza. Ahí está nuestro valor. Cuando nosotros podemos caminar de la mano de Dios y haciendo la perfecta voluntad de nuestro Señor Jesucristo.
El que sembrare con lágrimas, con regocijo segará, no me cabe duda. Ahora bien, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Acaso tenemos nosotros la autoridad para hacerlo? Sí que la tenemos. No quiero ser muy extenso, pero quiero darles a ustedes una llave. En primera de Juan capítulo 5 verso 19 dice: sabemos que somos de Dios, mas el mundo entero está bajo el maligno. Si nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿cómo vamos a ir a arrebatarle las almas al maligno? Necesitamos autoridad. Necesitamos autoridad para arrebatarle al diablo las almas de sus garras. ¿Y para qué? ¿Cómo consigo yo? ¿Cómo recibo? ¿Cómo sé cuál es la autoridad que yo tengo? Bueno, en la Biblia nos habla claramente cómo recibir esta autoridad. Mira, cuando yo leí un día la Biblia, en Lucas capítulo 4 versículos 5 del 5, 7 y 8, quedé conmocionado. ¿Sabes por qué? Porque allí es la tentación de Jesús. Cuando el diablo le dice a Jesús: si tú postrado me adorareis, todos los reinos de la tierra te los daré, porque a mí me fueron entregados, y a quien yo quiero se lo doy. Cuando yo leí esta parte de la Biblia, me conmovió. ¿Me conmovió qué? Me conmovió que Satanás pueda esgrimir ese derecho delante del Hijo de Dios. Todos los reinos de la tierra me fueron entregados, y a quien yo quiero se los doy. Esto a mí realmente me trajo un conflicto, porque dije: ¿cómo puede ser? Entonces comencé a orar a Dios y a decirle: Señor, yo necesito saber por la Biblia qué pasó. Porque claro, muchos pueden dilucidarlo, pueden imaginarlo, pero nosotros no podemos vivir por imaginaciones, o porque creemos simplemente, o porque nos parece, porque no podemos hablar de lo que no podemos corroborar con la Biblia. Si yo no puedo corroborar con la Biblia lo que digo, no puedo abrir mi boca. Entonces, ¿quién le entregó los reinos de la tierra al diablo para que le diga a Jesús: si tú postrado me adorareis, todos los reinos de la tierra te los daré a ti, porque a mí me fueron entregados, y a quien yo quiero lo doy? Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solamente servirás. Pero no dijo: mientes, sino que confirmó, porque Jesús lo confirmó en la Biblia: el Dios de este siglo, el príncipe de las tinieblas. Quiere decir que Satanás realmente esgrimía esta autoridad porque la tenía en sus manos. Ahora, ¿de dónde Satanás logró esta autoridad? Vamos a la Biblia. Génesis capítulo 1 versículo 28. Mira lo que dice el Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Cuántos llenaron la tierra ya? Yo tuve 9 hijos. Porque me dijeron: tenés muchos hijos y tenés más unción. Y yo dije: bueno, todos los hijos que pueda. Dice: y le dijo: llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Dos cosas: sojuzgad y señoread. ¿Qué quiere decir esto? Si vas al diccionario, te vas a dar cuenta que Dios le entregó a Adán y Eva las llaves y las escrituras de la tierra. Señoread, sojuzgar la tierra, administrarla, gobernar la tierra. Así fue la historia. Ahora, vamos al Génesis 9. Y ahí vamos a encontrar sabiduría. En el Génesis 9, la primera fue la bendición de Dios a Adán y Eva. Esta es la bendición de Dios a Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, y sobre todo lo que se mueve sobre la tierra. Fíjate, a Adán y Eva le dijo: sojuzgad y señoread. A Noé ya no le dijo eso, le dijo: el temor y el miedo de vosotros
estarán sobre todo animal de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no le dijo a Adán y Eva, a Noé, sojuzgada y señoreada? Porque ya esa autoridad no la tenía el hombre. En el Génesis 3, cuando Satanás vence al hombre a través del pecado por la desobediencia, le arrebató las llaves y las escrituras de la tierra porque lo venció. Fíjate bien, en la Biblia cuando un rey vence a otro rey, ¿qué hace? Le quita la posesión de las tierras y esclaviza al pueblo. Exactamente eso fue lo que ocurrió. Satanás le quitó a Adán y a Eva las escrituras y las llaves de la tierra. Por eso le dijo a Jesús lo que le dijo: a ti te las daré, porque a mí me fueron entregadas. Pero hace 2000 años ocurrió un hecho. Dios envió a Jesucristo a esta tierra. El hombre traspasó los 10 mandamientos, traspasó la ley, traspasó lo que decían los profetas, los jueces, y Dios envió a su Hijo Jesucristo. Directamente lo envió a esta tierra, caminó por ella sin mancha y sin pecado. En él no hubo pecado. Fue a la cruz como el más vil de los pecadores, porque esa era la muerte más terrible que había en aquel tiempo. Cuando Jesús dijo 2 palabras allí en la cruz: consumado es, tembló la tierra, se sacudieron los cimientos de la tierra. Él entregó su espíritu. En el infierno habría gran fiesta, porque creía el diablo que había vencido al Hijo de Dios, que lo había derrotado, que el plan de Dios se había frustrado. En el infierno la muerte se pavoneaba como diciendo: he triunfado, he vencido. La muerte se creía que había vencido. Esperaban llegar así a los infiernos a un Jesús apichonado, derrotado, como diciendo temeroso. Pero de pronto los diablos se dieron cuenta de algo: que se abrieron las puertas del infierno, ¡blum! Y no entró un Jesús vencido, sino entró el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías, el Salvador. ¡Aleluya! Y agarró a la muerte del cogote y le dijo: muerte, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fuerte el aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! Venció a la muerte. ¿Y qué pasó? Cuando Jesús resucita, trae en su mano derecha cautiva la cautividad y en su mano izquierda las llaves y las escrituras de la tierra. Él recuperó lo que el hombre perdió en el huerto del Edén y nos devolvió la autoridad perdida. Hoy nosotros le podemos decir al mismísimo Satanás: Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera, en el nombre de que te venció. ¡Aleluya! Esa es la autoridad. Esa es la autoridad que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo, estaba en la ciudad de La Plata y vino un brujo que había recibido a Jesús, se había convertido. Y viene y me dice: hermano Carlos. Y yo: ¿qué te pasa? Le digo. Dice: todos los brujos de La Plata, de Capital, de Brasil, de México, de Francia, se han confabulado. Te van a destruir a vos y a los que están con vos. Dije yo: tan importante. Mira, me agarró un escalofrío de acá hasta la punta de mi dedo. ¿Sabe lo que era eso? Miedo. Nunca me habían hecho semejante cosa. Pero en el momento que sentía eso, como que me sentí un temor, oí una voz que me dijo: os doy potestad de hollar toda fuerza al enemigo y nada os dañará. Tenemos autoridad, autoridad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Con esa autoridad vamos a vencer. Con esa autoridad vamos a entrar en el mundo que está bajo el maligno, para arrebatarle las almas al diablo.
Así funciona. No vamos a ir con las manos vacías, sino vamos ungidos, capacitados, con la autoridad que Jesús nos entregó cuando Él pagó el precio del pecado y venció a la muerte y recuperó lo que el hombre había perdido en el huerto del Edén. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. ¿Vamos a tener temor? De ninguna manera. No tengamos temor. Claro que por supuesto a veces, ¿no? Parecería como que dudamos. Yo estaba en la campaña de La Boca antes de venir aquí a Córdoba. Habíamos preparado 600 personas para ministrar liberación. Y yo me encargaba en ese tiempo, yo mismo lo hacía. Bueno, cuando terminé de predicar la primera noche, orando por la gente, sale alguien me grita de atrás: hermano Carlos, hermano Carlos. Me dio vuelta una hermana, me decía: venga, venga, venga. Digo: pare, hermana, ¿qué le pasa? Dice: Belcebú, Belcebú. Había uno que decía: yo soy Belcebú. Todos los hermanos estaban apoyados en la lona de la carpa. Le dije: hermana, lo que le enseñé yo, y porque Dios me lo dio, es que nosotros tenemos autoridad para echar al más pequeño demonio y al Satanás mismo. Vaya y dígale: Belcebú, hátelo y échelo en el nombre de Jesús. La hermana se fue a la carpa, eran grupos de 3. En ese tiempo eran grupos de 3. Fue y le dijo a los del grupo: me dijo Carlos que lo atemos y lo echemos, que no tengamos miedo. A los 10 minutos 15 sale otra vez y siento: hermano Carlos, hermano Carlos. Dijo: uy, dije yo otra vez. Me doy vuelta y me hace: funcionó, quedó libre. ¡Aleluya! ¡Hay poder en Jesucristo! ¡Claro que funciona! ¡Claro que funciona! Siempre va a funcionar. Hay poder en Jesús. Tenemos todas las herramientas y las armas en nuestras manos. Y tenemos a Jesús. A Jesús con nosotros. Y no quiero hacerlo más extenso. Solo quiero decirte esto. Muchas veces nosotros, no les voy a preguntar, pero siempre soñamos. Las hermanas ser una Catherine Kuhlman. Otros hermanos, Benigín y alguno más, y por allí el otro, ¿no? Nos queremos parecer. Pero yo te voy a dar algo mejor. Si tú quieres parecerte a alguien, imitemos a Jesús. No te pongas a querer ser como algún hombre en esta tierra, por más ungidos que sean. Mira a Jesús, míralo a Él, imítalo a Él. Nunca te vas a confundir. Haz lo que Él hacía. ¿Y sabes lo que hacía Jesús? Amaba a la gente. Cuando Él entraba a la ciudad de Naín, venía una multitud detrás de Él y una multitud lo esperaba en la ciudad. Salieron los discípulos que Él había enviado y le dijeron: maestro, la ciudad está conmocionada, te espera. Y los que venían detrás de Jesús gritaban y decían: hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y de pronto Jesús se va del lado de ellos. ¿Qué pasó? Había una mujer llorando. Y Jesús se acercó al lado de aquella mujer llorando para decirle: mujer, no llores. Ese es el Jesús. Ese es el Jesús que nosotros tenemos que imitar. El Jesús que la gloria estaba detrás y la gloria estaba delante. Pero de pronto una mujer llorando, y Él sintió compasión por ella. Se acercó y le dijo: mujer, no llores. Tenía tiempo y podía ver a alguien llorando en medio de la multitud. Cuando la mujer que tocó el manto, Él se dio vuelta y dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Qué le dijeron los discípulos? Maestro, la multitud te aprieta. Y tú preguntas: ¿quién te ha tocado? Ah, Jesús estaba con la gente. Jesús estaba con la gente. Jesús se movía entre la gente. No tenía guardaespaldas.
No había mucha historia con él. La gente lo tocaba porque él era Jesús. ¿A quién vamos a imitar? ¿A quién? Si tenemos el ejemplo. Si nosotros imitamos a Jesús, nos va a ir bien. Si nosotros hacemos lo que Jesús hacía, nos va a ir mejor. Si nosotros creemos todo lo que nos ha dado, grandes cosas podrás hacer con Jesús. Y quiero que sepas esto: el mundo gime. En cada ciudad que vamos, cada vez hay más gente que se suicida. Cantidad de personas dan testimonio que se iban a quitar la vida hasta que llegó Jesús. A veces tenemos que dejar familia, casa. Últimamente nos agarra la lluvia y el frío y nos morimos de frío a veces. Pero cuando escuchamos a esas personas contar lo que Dios hizo, no tenemos más que decir: vale la pena. Vale la pena. Vale la pena ver feliz a la gente. Vale la pena ver una persona que no tendría ya que estar viviendo y de pronto haberle hablado de Jesús y ya no quiere quitarse la vida, sino que quiere vivir. Matrimonios destruidos, reconstruidos por Jesús. Familias disgregadas, transformadas por Jesús. Vale la pena. Yo puedo decirte que hoy Jesucristo está aquí. Pon la mano en tu corazón ahora y dile: Jesús, yo quiero sentir lo que tú sientes por los que sufren. Yo quiero sentir la compasión que tú tienes por aquellos que no te conocen. Jesús, yo quiero conocerte más. Yo necesito que tú me ayudes. Jesús, necesito amarte con todas mis fuerzas. Señor Jesús, yo quiero sentir la pasión que tú tienes por los perdidos, por los malos, por los violentos, por los pecadores, por los asesinos. Tú los amas, Señor. Enséñame a amarlos como tú los amas. Señor, ese poquito de amor que yo tengo, multiplícalo. Multiplícalo por el amor que tú tienes. Porque yo quiero imitarte a ti, Señor Jesús. Sé que nunca me voy a equivocar si te imito a ti. Porque yo quiero servirte, Señor. Yo quiero ver la gente que llora, verla sonreír. Quiero ver los enfermos ser sanados. Quiero ver los oprimidos ser liberados. Quiero ver cómo las cadenas se quiebran, Señor. Yo no quiero ser insensible. Ya no quiero ser insensible. Ya no quiero ser insensible, Señor. Por favor, ayúdame. Ayúdame. Gracias, Jesús. La Biblia nos enseña a conocer a un Jesús. A un Jesús que le dice a este mundo dolorido: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Cuántos de ustedes así donde están sentados? Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quisieran hablarle a este mundo y que sientes el poder ayudar a los que sufren y que sientes el poder
ayudar a que las cadenas se rompan y sus vidas sean transformadas. ¿Cuántos sienten ese llamado? Levanta tu mano nomás y dile: Señor, heme aquí, heme aquí, heme aquí, envíame a mí. Yo no tengo fuerzas, pero sí tú la tienes. Yo no tengo capacidad, pero tú sí la tienes. Ayúdame, Dios, porque quiero hacer algo por los que sufren. Gracias. Gracias, Dios. Amén y amén. Y ahora quiero preguntar una cosa. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Quizás hay gente que hoy vino por primera vez, no lo sé. Quizás hay gente que está sufriendo, no tiene fuerzas para seguir luchando. Hoy Jesús, con los brazos abiertos, con una sonrisa, te dice: venid a mí, venid a mí. ¿Necesitas auxilio? ¿Te sientes con ese cansancio que no tiene fuerzas para seguir luchando? Levanta tu mano, levántala sin miedo, levántala, levántala. Quizás hoy viniste por primera vez, también levanta la mano. Yo quiero orar por ti. Ponte de pie con tu mano en alto ahora. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Quizás ya no tengas fuerza.